Hola, donde quiera que estés ahora mismo, detente un momento y presta atención. No es casualidad que tengas este video abierto. Mientras el mundo corre, mientras las noticias se llenan de guerras, ideologías confusas, violencia y un caos que ya parece normal, Dios sigue hablando. Y si estás oyendo estas palabras, es porque el cielo ha decidido llamarte en medio del ruido. Antes de abrir la Biblia, quiero darte la bienvenida a este canal donde no maquillamos la verdad, donde no usamos la palabra de Dios solo para entretener, sino para despertar, confrontar y preparar corazones para el encuentro con Jesucristo. Si esta clase de mensaje te sacude por dentro, si sientes que todo lo que está pasando en el mundo no puede ser una simple coincidencia, te invito desde ya a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este contenido con alguien que sabes que está dormido espiritualmente. Cada vez que tú te suscribes, comentas, dejas tu amén, compartes el enlace o recomiendas este canal, te conviertes en un instrumento para que la palabra llegue a alguien que quizá está al borde de rendirse o al borde de perderse. No es solo ayudar al canal, es ayudar a que el Evangelio corra lo más rápido posible mientras todavía hay tiempo. Hoy continuamos con una serie sobre el tiempo del fin. No se trata de asustar, tampoco de alimentar curiosidades vacías, ni de jugar con fechas ni especulaciones. Se trata de abrir las Escrituras y dejar que sea Dios mismo quien explique los tiempos en que vivimos. La Biblia no es un libro viejo para decorar estanterías, es el único mapa que describe con siglos de anticipación la ruta que la historia iba a tomar hasta el regreso de Jesucristo. Y uno de los mapas más precisos, más sorprendentes y más ignorados es el libro de Daniel. Daniel no escribió sentado en un lugar cómodo, rodeado de privilegios. Escribió en el exilio, rodeado de un imperio pagano, bajo la presión de un sistema que le exigía renunciar a su fe para encajar. Mientras Babilonia ostentaba poder, lujo, cultura y sabiduría humana, Dios tomó a un joven hebreo y comenzó a revelarle lo que ningún consejero real, ningún astrólogo, ni ningún sabio pagano era capaz de entender. En visiones, sueños y mensajes angelicales, Daniel recibió no solo el retrato de los imperios que vendrían, sino también la fotografía profética del tramo final de la historia humana. El libro culmina en el capítulo 12, y ese capítulo funciona como una especie de última escena antes de que se cierre el telón. No es un capítulo más, es la síntesis del clímax profético. Allí se nos habla de un tiempo de angustia como nunca antes lo ha habido desde que existe nación. No son palabras suaves, no es lenguaje decorativo. El Espíritu Santo escogió términos radicales para describir un periodo que no tiene paralelo en la historia. No estamos hablando solo de otro conflicto, otra crisis económica, otra pandemia, otro colapso social. Estamos hablando de un tiempo señalado por Dios donde lo que fue anunciado durante siglos se desata sobre la tierra de manera concentrada. Daniel 12 comienza diciendo que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Israel, y será un tiempo de angustia que supera todo lo que antes se ha vivido. Cuando el texto dice en aquel tiempo, no se refiere a cualquier momento, no se refiere a un periodo vago. En el idioma original, esta expresión apunta a un momento específico, un punto exacto en la agenda de Dios. Es lo que podríamos llamar un tiempo kairos, un instante en el que el cielo dice hasta aquí, ahora comienza lo que estaba anunciado. Durante siglos, la humanidad ha avanzado dentro del tiempo cronológico. Nacen generaciones, mueren generaciones, surgen imperios, caen imperios. Ese es el tiempo cronos. El calendario, los meses, los años, lo que medimos con relojes. Pero de vez en cuando Dios interrumpe la rutina del cronos con un kairos, un momento clave. La venida de Cristo a este mundo fue un kairos. La cruz fue un kairos. La resurrección fue un kairos. El derramamiento del Espíritu Santo fue un kairos. Y Daniel está viendo otro kairos, el de la recta final de la historia, antes del establecimiento visible del reino de Dios. Tal vez tú has pensado que estos temas son solo para teólogos, que lo importante es vivir el día a día y no preocuparse por el fin del mundo.
Pero déjame preguntarte algo con toda sinceridad. Mientras el mundo se desmorona moralmente, mientras la violencia se normaliza, mientras la confusión sobre lo que es verdad y lo que es mentira crece, ¿de verdad crees que puedes permitirte vivir sin entender en qué tiempo estás parado? No basta con sobrevivir, no basta con tener trabajo, salud y algo de estabilidad. Si no entiendes el tiempo espiritual en que vives, puedes estar caminando directo hacia un precipicio sin darte cuenta. El capítulo 12 de Daniel no fue dado para entretener curiosos, fue dado para despertar entendidos. Dice que muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, y que los entendidos entenderán, mientras que los impíos seguirán endurecidos sin comprender nada. Es decir, a medida que nos acercamos al final, la brecha se abre. Por un lado, habrá corazones que se vuelven más sensibles, más conscientes, más atentos a la voz de Dios. Por otro lado, habrá corazones que se cierran, que se burlan, que desprecian, que convierten la oscuridad en norma y la luz en algo ridículo. No hay neutralidad. O te estás aclarando con Dios o te estás endureciendo. Un punto clave que necesitamos entender desde el inicio es que la Biblia habla de un tiempo final para la iglesia y un tiempo final para Israel. No significa que haya dos salvaciones distintas ni dos evangelios. Significa que hay dos escenarios dentro del mismo plan de Dios. La iglesia, formada por todos los que han creído en Jesucristo, tanto judíos como gentiles, tiene su cierre de etapa con el arrebatamiento. Israel, como nación dentro del propósito histórico y profético de Dios, tiene su cierre de etapa en los años de la gran tribulación. Cuando mezclamos todo, terminamos predicando miedo a los creyentes y confusión a los oyentes. Según las Escrituras, el final del tiempo de la iglesia aquí en la tierra sucede cuando Cristo viene a buscar a los suyos. Los muertos en Cristo resucitan, los vivos que permanecen son transformados y todos son arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Esa no es una leyenda ni un recurso poético, es un evento definido, descrito, prometido, que ha sostenido la esperanza de millones de creyentes a lo largo de los siglos. Mientras eso ocurre, el mundo entra en la fase descrita proféticamente como la semana 70 de Daniel, 7 años en los que Dios trata de manera directa con Israel y con las naciones rebeldes. Durante esos 7 años, lo que Daniel vio, lo que Jesús anunció, lo que Apocalipsis detalla y lo que los profetas del Antiguo Testamento sugirieron, se integra como piezas de un mismo rompecabezas. Juicios, engaños, señales, persecuciones, resistencia, martirio, pero también salvación para aquellos que en medio del caos decidan volverse al Dios al que antes ignoraron. Sin embargo, lo que Daniel subraya es que el nivel de angustia, presión y engaño será tan intenso que ningún periodo histórico previo se le podrá comparar. Al hablar de Miguel como el gran príncipe que se levanta a favor del pueblo de Israel, el texto nos recuerda que lo que está en juego no es solo la política mundial ni las fronteras de los países, sino el cumplimiento de las promesas de Dios. Israel no ha sobrevivido por casualidad. No es normal que un pueblo disperso por casi 2000 años regrese a su tierra, recupere su idioma, reconstruya su estado y vuelva a estar en el centro de la atención mundial. Todo eso estaba anunciado. Y el hecho de que después de tanta persecución todavía exista como nación, debería bastar para que los escépticos se detengan y se pregunten si la Biblia no tendrá razón. Pero más allá del escenario geopolítico, el capítulo 12 de Daniel nos enfrenta a algo profundamente personal. Habla de un libro, un registro en el cielo. Dice que en ese tiempo serán librados aquellos que estén escritos en ese libro. Puedes tener tu nombre escrito en padrones, en documentos, en contratos, en títulos profesionales, en cuentas bancarias, en redes sociales, pero si tu nombre no está escrito en el libro que Dios tiene, todos esos registros perderán sentido cuando cruces la frontera de la muerte. No es una amenaza, es una realidad que la Biblia presenta con contundencia y amor a la vez. La verdadera pregunta no es si el mundo se va a acabar mañana. La verdadera pregunta es si cuando el mundo se acabe para ti, porque tu vida tiene límite, estarás en paz con Dios.
Puedes pasar años discutiendo escatología, líneas proféticas, cronologías y detalles de interpretación, pero si hoy mismo no tienes la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, estás construyendo sobre arena. El día que tu corazón deje de latir, poco importará si supiste todos los símbolos del Apocalipsis, si nunca te rendiste a aquel que es el Señor del Apocalipsis. Observa el ambiente espiritual de nuestra generación. Nunca hubo tanta información accesible y tanta incapacidad para discernir la verdad. Nunca hubo tantos mensajes sobre amor y tolerancia y al mismo tiempo tanta frialdad, tanto egoísmo, tanta deshumanización. Nunca hubo tantos discursos sobre libertad y tantas cadenas disfrazadas de derechos. Eso no es una casualidad sociológica. Es el escenario ideal para que el engaño se presente como la opción más razonable, para que lo torcido parezca recto y para que quien se aferra a la verdad bíblica sea visto como anticuado, intolerante o incluso peligroso. Daniel 12 nos prepara justamente para eso. Habla de entendidos, de personas que no solo conocen versículos, sino que interpretan la realidad a la luz de la palabra. No son fanáticos sin criterio. Son hombres y mujeres que al ver los acontecimientos del mundo no se dejan arrastrar por titulares, por modas, ni por corrientes ideológicas, sino que preguntan, ¿qué dice Dios? ¿Qué fue lo que Él anunció? ¿Hacia dónde apunta esto en el mapa profético? Esos entendidos no se quedan callados. Enseñan justicia a muchos, advierten, consuelan, corrigen, alimentan la fe de otros y se mantienen firmes aunque el sistema los presione para doblar la rodilla ante los ídolos modernos. Tal vez tú has tenido etapas de búsqueda, has pasado por congregaciones, has escuchado predicadores, has seguido canales y has visto lo peor y lo mejor del ambiente religioso. Quizá eso te ha dejado heridas, decepciones, desconfianza. Quiero decirte que el fracaso de los hombres no anula la verdad de Dios. Puede haber líderes que manipulen, iglesias que se hayan vuelto mundanas, ministerios que hayan terminado en escándalo, pero el Dios de Daniel sigue siendo el mismo. La palabra sigue cumplida al pie de la letra e Israel sigue en pie como testigo viviente de que el Dios de la Biblia no miente. Esta serie sobre el tiempo del fin no tiene el propósito de llenar tu cabeza y dejar tu corazón igual. Dios te está llamando a una decisión sobre qué estás construyendo tu vida. Muchos levantan su existencia sobre éxitos profesionales, planes económicos, relaciones, logros académicos, imagen social. Todo eso se puede desmoronar en cuestión de meses, días o incluso horas. Cuando un diagnóstico médico llega, cuando una traición se destapa, cuando una crisis económica golpea, cuando la muerte toca la puerta de una familia, de pronto se revela si la casa estaba sobre arena o sobre roca. La roca de la que habla la Biblia no es una religión, no es una denominación, no es un predicador. La roca es Jesucristo. Su palabra, sus promesas, su sacrificio, su resurrección, su señorío. Construir sobre roca significa que tus decisiones, tus valores, tu ética, tu forma de relacionarte, tu manera de usar el tiempo y el dinero están siendo sometidos a lo que Él dice, no a lo que el mundo celebra. Significa que no estás esperando a que el caos te despierte, sino que ya estás despierto ahora. Quizá has sentido en los últimos tiempos una incomodidad interior difícil de explicar. Ves lo que pasa en las noticias y algo dentro de ti susurra, esto no es normal, esto no va a seguir así para siempre. Te encuentras preguntándote por qué hay tanta confusión, por qué hay tanta presión sobre los niños y jóvenes, por qué el diseño de la familia está siendo atacado, por qué la identidad básica del ser humano se ha vuelto un campo de batalla. Esa inquietud no es casualidad, es la voz de Dios recordándote que no fuiste creado para quedarte dormido mientras el mundo se encamina hacia el cumplimiento de lo que la Biblia ya anunció. En esta primera parte hemos entrado apenas al umbral del capítulo 12 de Daniel. Hemos visto que introduce un tiempo de angustia sin precedentes, que habla de un libro donde están escritos los que serán librados. ¿Qué diferencia el tiempo final de la iglesia del tiempo final de Israel? Y que llama entendidos a aquellos que en medio de la confusión deciden abrazar y explicar la verdad de Dios. Pero esto es solo el inicio.
En la siguiente parte vamos a profundizar más en cómo la historia reciente encaja con esta profecía, por qué la existencia de Israel hoy es una señal poderosa de que el reloj profético está avanzando y qué significa en términos concretos que Miguel se levante en ese tiempo específico. Si algo de lo que has escuchado ha tocado tu corazón, no te desconectes. Lo que viene te ayudará a mirar el mundo con ojos nuevos y a tomar decisiones que marcarán no solo tus próximos años, sino tu eternidad. Lo que vimos en la primera parte es apenas el umbral de un panorama profético que se vuelve más claro mientras avanzamos. Si en la introducción observamos que Daniel 12 señala un tiempo específico, ahora necesitamos entender cómo ese tiempo se conecta con los últimos acontecimientos del mundo moderno y con una de las señales más contundentes del reloj profético, la restauración de Israel. No estamos hablando de un dato histórico aislado, sino del cumplimiento visible de una profecía escrita hace miles de años y que ningún imperio, ninguna persecución, ningún intento de exterminio logró impedir. Para comprender la magnitud de lo que representa Israel, es necesario retroceder y analizar el contexto bíblico. Dios escogió a ese pueblo con un propósito que no fue cancelado por su desobediencia temporal. La dispersión de los judíos no fue una sorpresa para Dios ni un accidente político. Fue parte del juicio anunciado por los profetas, pero también fue parte del proceso de preservar un remanente para los tiempos finales. Mientras el mundo veía a una nación sin tierra, sin templo, sin gobierno, esparcida entre todas las culturas, Dios veía el cumplimiento exacto de Deuteronomio, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Cada profeta anunció que Israel sería dispersado, que viviría entre las naciones, que sufriría, pero que al final sería reunido otra vez en su tierra. Durante casi 2000 años las naciones vieron al pueblo judío caminar por Europa, Asia y África sin ejército, sin territorio y muchas veces sin derechos. Reinos se levantaron y cayeron, imperios surgieron y desaparecieron, fronteras cambiaron incontables veces, pero el pueblo judío siguió existiendo. Otros pueblos desaparecieron mezclándose entre culturas vecinas, pero Israel mantuvo su identidad, conservó su lengua litúrgica, preservó sus escrituras y cada generación recordó la misma frase durante la Pascua, el próximo año en Jerusalén. Cuando uno examina objetivamente la historia, se encuentra con un hecho sorprendente. Nada explica la existencia continua de Israel, excepto que Dios intervino. Ningún grupo humano mantiene su identidad intacta después de siglos, sin territorio y sin autonomía. Los imperios que dominaron el mundo desaparecieron. Los asirios se desintegraron. Los babilonios se fundieron con Persia. Los griegos se mezclaron con otras culturas. Los romanos se diluyeron en Europa. Egipto cambió su identidad varias veces. Pero los judíos expulsados de su tierra en el año 70 después de Cristo, con Jerusalén arrasada, sin templo y bajo persecuciones constantes, volvieron exactamente a la misma tierra casi 2 milenios después. La pregunta no es si eso es sorprendente. La pregunta es si estás dispuesto a mirar este hecho con honestidad. Si cualquier nación moderna desapareciera hoy y pasaran 2000 años, no quedaría absolutamente nada de su identidad original. Sin embargo, cuando llegó el siglo XX, mientras el mundo estaba devastado por 2 guerras mundiales, el antiguo pueblo bíblico regresó a su tierra histórica, no como un grupo nómada, no como un pequeño asentamiento simbólico, sino como un estado reconocido internacionalmente. El 29 de noviembre de 1947, la recién formada Organización de las Naciones Unidas votó a favor de que el pueblo judío tuviera un estado. Esa votación no fue el inicio, sino la confirmación de lo que Dios ya había determinado. El 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia y al otro día, literalmente al amanecer, fue atacado por varios países vecinos. ¿Cómo sobrevivió un pueblo que no tenía ejército profesional, que no tenía armamento moderno, que no tenía aviación organizada y que apenas estaba plantando los pilares de su gobierno? La respuesta no está en la estrategia militar ni en la sorpresa del ataque. La respuesta está en Daniel 12.
Cuando dice que Miguel se levantará en aquel tiempo, no está hablando de una defensa simbólica, está hablando de intervención, está hablando de un orden espiritual que sostiene un propósito histórico. Si la primera guerra de independencia fue un milagro, las siguientes guerras revelaron aún más la mano invisible que Daniel describió. En 1956 enfrentaron otra amenaza y sobrevivieron. En 1967, durante la llamada Guerra de los 6 días, 5 naciones se unieron para borrar a Israel del mapa. El presidente egipcio de ese momento anunció que el mundo sería testigo de la destrucción del Estado judío. Sin embargo, lo que el mundo presenció fue un hecho que hasta hoy continúa desconcertando a historiadores y militares. En menos de una semana, Israel no solo sobrevivió, sino que recuperó territorios estratégicos que habían perdido siglos atrás. Los pilotos israelíes atacaron bases aéreas enemigas antes de que sus adversarios terminaran de organizarse. En horas, las fuerzas contrarias quedaron sin aviación. En los siguientes días avanzaron por tierra mientras las naciones árabes no lograban comprender cómo Israel había logrado dominar el aire tan rápido. Esa guerra no fue una coincidencia táctica, fue la manifestación de un propósito profético. Cuando Daniel dice que Miguel luchará por Israel, está describiendo una realidad en la que la batalla no se define solo por armas visibles. Pero más allá de los conflictos bélicos, la restauración de Israel tiene un significado espiritual que muchos ignoran. No se trata solo de un país moderno en Medio Oriente, se trata de una señal para el mundo. Jesús dijo que cuando la higuera brotara, el tiempo estaría cerca. La higuera, símbolo de Israel, estuvo marchita por siglos, pero en 1948 brotó. No en un sentido poético, sino en un sentido literal. Eso marca un antes y un después en el reloj escatológico. No estamos viviendo en cualquier generación. Estamos viviendo en la única generación desde el tiempo de Cristo que ha visto a Israel renacer como nación soberana. Muchos estudiosos han pasado años tratando de entender el porqué del regreso de Israel en este momento específico de la historia, pero la Biblia no deja espacio para interpretaciones ambiguas. El regreso de Israel anuncia que el escenario para la culminación de las profecías ya está preparado. No significa que todo suceda mañana, pero sí significa que las piezas ya están en su lugar. No es necesario que ocurran eventos adicionales para que el periodo final comience. Todo lo esencial ya está cumplido. La restauración de Israel también revela otro elemento importante. Dios no ha terminado con su pueblo. La iglesia no reemplazó a Israel. Cada uno tiene un papel distinto dentro del plan de redención. La iglesia nace en Pentecostés, es enviada al mundo a predicar el evangelio y termina su misión con el arrebatamiento. Israel, en cambio, tiene una misión que atraviesa la historia completa y que culmina en los tiempos de angustia descritos por Daniel. Israel es la señal visible, la línea histórica, la evidencia viviente de que Dios cumple lo que promete. Cuando uno mira los conflictos actuales, la presión internacional, las resoluciones, los ataques mediáticos, las tensiones políticas y la creciente hostilidad contra Israel, podría pensar que se trata solamente de disputas territoriales. Pero la Biblia enseña que hay una dimensión espiritual detrás de todo. El libro de Zacarías afirma que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones. Lo estamos viendo. Cada intento de negociación termina en tensión. Cada propuesta genera división. Cada ataque abre una nueva resistencia. No hay forma de que Jerusalén salga del centro de la atención mundial. El hecho de que tantas naciones opinen, discutan y confronten sobre un territorio tan pequeño demuestra que no estamos ante un conflicto común. Estamos ante el cumplimiento de lo que Dios anunció. Jerusalén se ha convertido en un punto de tensión global no por casualidad, sino porque forma parte del desenlace profético. Cuando el capítulo 12 de Daniel menciona un tiempo de angustia, no está hablando solo de sufrimiento humano. Está hablando de un punto donde la historia llega a un clímax moral, político y espiritual. Un punto donde las decisiones ya no serán teóricas, sino definitivas. Y aquí es donde esto comienza a tocar tu vida directamente. Tal vez estás escuchando esta exposición desde la distancia, como quien observa un documental histórico.
Pero Dios no te está llamando para que seas un observador pasivo, te está llamando para que despiertes y entiendas que estás viviendo en un tiempo crucial. No puedes permitirte caminar dormido mientras el mundo atraviesa señales que generaciones anteriores no pudieron ver. Mira tu entorno. Las ideologías han cambiado la percepción básica de lo que significa ser humano. Conceptos que antes eran evidentes se han vuelto motivo de discusión. La moral ya no se basa en principios, sino en preferencias. La verdad ya no se define por hechos, sino por emociones. El sentido común se ha vuelto excepcional. La familia, que siempre fue el núcleo de la sociedad, está siendo atacada desde todas las direcciones. Los niños están expuestos a confusiones que hace apenas 2 décadas hubieran sido impensables. Nada de esto es casual. Es parte del ambiente espiritual que prepara el escenario para el engaño descrito en la Biblia. El engaño no aparece de la noche a la mañana, se cocina lentamente, se normaliza de a poco, la gente lo acepta como progreso, lo celebra como libertad, lo defiende como derecho. Y cuando finalmente se instaura por completo, ya nadie recuerda cómo era la verdad original. Daniel dice que el tiempo final será un tiempo donde el engaño se intensificará. Jesús dijo que incluso algunos escogidos serían confundidos si no permanecen firmes. Y el apóstol Pablo escribió que Dios enviaría un poder engañoso sobre aquellos que rechazaron la verdad. No estamos hablando de conspiraciones humanas. Estamos hablando de una batalla espiritual real donde la verdad y la mentira luchan por dominar el corazón de las personas. Y lo más peligroso del engaño no es su fuerza, sino su sutileza. No llega como algo oscuro, sino como algo atractivo. No llega como algo destructivo, sino como algo aparentemente lógico. No llega como un ataque frontal, sino como un cambio de percepción. Cuando vemos a una sociedad celebrando lo que antes la moral básica condenaba, no estamos viendo evolución cultural. Estamos viendo una mente colectiva que ha sido moldeada por un espíritu de confusión. Cuando las familias se fragmentan, cuando la violencia se normaliza, cuando el cinismo reemplaza la fe, cuando el orgullo reemplaza la humildad, cuando la inmoralidad se vuelve entretenimiento y la pureza se vuelve motivo de burla, estamos viendo los síntomas de una generación que ha desconectado su brújula interna. Y sin embargo, en medio de esta oscuridad crece también otro fenómeno. Personas en todas partes comienzan a sentir un vacío que nada puede llenar. Sienten una inquietud espiritual que no se calma con logros, dinero ni relaciones. Ven la confusión del mundo y sienten que algo dentro de ellos les pide buscar a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, llamando a los entendidos, despertando corazones y preparando a los que estarán firmes cuando llegue la presión final. Daniel 12 no solo anuncia angustia, también anuncia esperanza. Dice que muchos serán purificados y emblanquecidos. Eso significa que mientras el mundo se endurece, habrá personas que se acercarán más a Dios, que buscarán la verdad con sinceridad, que se arrepentirán, que escucharán la voz del Espíritu, que abrazarán a Cristo no por tradición, sino por convicción. En un tiempo donde el engaño es global, caminar con Dios es un acto de valentía. No es fácil, no es cómodo y mucho menos popular, pero es seguro, es firme, es eterno. A diferencia del sistema del mundo, que cambia cada año y contradice lo que dijo hace 5, Dios no cambia, su palabra no cambia, su carácter no cambia, su plan no cambia. En esta segunda parte hemos visto cómo la profecía se conecta con la historia moderna, cómo Israel demuestra que la palabra se cumple literalmente y cómo el ambiente global está alineándose con lo que Daniel, Jesús y Pablo anunciaron. Pero aún falta mucho por explorar. En la siguiente parte profundizaremos en la relación entre las profecías de Daniel, las palabras de Jesús en Mateo 24 y las revelaciones del libro de Apocalipsis para entender cómo encajan los acontecimientos finales y qué papel juega la iglesia mientras el escenario se prepara para el desenlace. Prepárate, lo que viene es aún más profundo. En la parte anterior vimos cómo Israel no es simplemente un país moderno, sino una señal profética viviente que confirma que el tiempo avanza hacia el cumplimiento final.
Ahora vamos a conectar lo que Daniel profetizó con las palabras de Jesús y con las revelaciones del libro de Apocalipsis, porque ninguna profecía está aislada. La Biblia funciona como un sistema integrado donde cada libro ilumina al otro y donde cada revelación se vuelve más clara cuando se observa en conjunto. Comprender esto es crucial porque marca la diferencia entre leer la profecía como algo lejano y verla como la guía precisa para entender el presente. Jesús en Mateo 24 no está hablando en un vacío. Él toma las visiones de Daniel, las interpreta, las organiza y las explica a sus discípulos para que sepan identificar cuándo el mundo estaría entrando en la fase final. No les da fechas, no les ofrece un calendario detallado, pero sí les proporciona señales específicas, señales que no pertenecen al tiempo común, sino al tiempo Kairos del que hablaba Daniel. Si observamos atentamente, Jesús describe un periodo que precede al final, un tiempo donde habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre y persecución. Muchos han leído este pasaje pensando que cada guerra o cada terremoto es una señal del fin inmediato. Pero Jesús explica claramente que todo eso es solo el principio de dolores, no el final. Es como una mujer embarazada que siente contracciones iniciales. Las primeras contracciones no significan que el bebé nacerá en ese instante, pero sí indican que el proceso ha comenzado. De la misma manera, las señales que vemos hoy son contracciones que anuncian que el mundo se está moviendo hacia un punto de quiebre histórico y espiritual. Jesús advierte también que habrá falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos. No dice que engañarán a unos cuantos, dice que engañarán a muchos. Y este detalle es clave porque nos obliga a reflexionar sobre el nivel de vulnerabilidad espiritual en nuestra generación. Nunca ha habido tanto acceso a información religiosa, predicaciones, videos, libros, conferencias, pero nunca ha habido tanta confusión doctrinal. Muchas personas hablan en nombre de Dios, pero no representan a Dios. Muchos usan la Biblia, pero no la interpretan correctamente. Otros mezclan verdad con error, luz con oscuridad, revelación con fantasía, espiritualidad con superstición, y el resultado es que millones terminan creyendo cualquier cosa que suene espiritual, aunque esté completamente desconectada de las Escrituras. Cuando Jesús menciona la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, está conectando directamente su enseñanza con Daniel 11 y Daniel 12. En ese momento él está apuntando al instante exacto en el que el anticristo se revelará abiertamente y se mostrará como lo que es. La Biblia no describe al anticristo como un monstruo visible, sino como un líder con carisma, inteligencia, habilidad política y una apariencia de paz. Será alguien capaz de unir naciones, resolver conflictos y ganar la confianza del mundo. Esa es la razón por la que muchos lo admirarán. No llega como un enemigo, llega como un salvador político. Pero Jesús explica que ese aparente pacificador mostrará su verdadero rostro cuando entre en el lugar santo y establezca algo que será la abominación desoladora. Daniel describe ese momento como el punto exacto en el que comienza la persecución más intensa contra Israel y contra los creyentes que permanezcan en la tierra. Y cuando uno pone estos detalles lado a lado, se da cuenta de que no estamos ante profecías simbólicas, sino ante eventos concretos que se manifestarán en la historia humana. Apocalipsis, por su parte, no contradice a Daniel ni a Jesús. Lo que hace es detallar con más profundidad lo que va a suceder durante esos 7 años finales. Juan no solo describe juicios, también describe cómo los sistemas del mundo se alinearán bajo una sola autoridad global. Describe una economía controlada, un comercio regulado y una marca obligatoria para participar en la vida económica. Aunque muchos interpretan estos textos desde un punto de vista antiguo, la tecnología actual hace que estas profecías parezcan más realistas que nunca. Sistemas de identificación digital, control biométrico, vigilancia global, inteligencia artificial, monedas digitales y un mundo cada vez más dependiente de soluciones centralizadas son piezas que encajan perfectamente con lo que Juan vio hace 2000 años. En Apocalipsis capítulo 12 se revela una escena clave que conecta directamente con Daniel 12.
Allí se muestra una gran batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Esta batalla no es una metáfora, es un evento literal que sucede en un momento específico y que provoca un cambio radical en el ambiente espiritual de la tierra. Juan explica que después de esta batalla, Satanás es expulsado definitivamente del cielo y arrojado a la tierra. Y cuando esto ocurre, el texto dice que hay un ay de los habitantes de la tierra, porque el enemigo desciende con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Esto encaja exactamente con la descripción de Daniel del tiempo de angustia. Es el mismo periodo, el mismo momento profético, la misma etapa final. La persecución, la presión, el engaño y el caos no son producto de la política humana, son el resultado de una guerra espiritual que llega a su punto culminante cuando Satanás ya no tiene acceso al cielo y es arrojado a la tierra. Toda su actividad se intensifica, se manifiesta a través de sistemas políticos, ideologías, violencia, engaño y confusión global. Y esto explica por qué el mundo actual parece hundirse cada vez más rápido en caos moral y espiritual. No es casualidad, no es coincidencia, es profecía. Pero en medio de todo esto hay un mensaje que debemos destacar con claridad. La Biblia dice que los entendidos comprenderán. Esto significa que aunque el mundo esté perdiendo su brújula, habrá personas que mantendrán la claridad. No son personas especiales por mérito propio. Son personas que se aferran a la palabra, que viven una relación real con Dios, que no se dejan arrastrar por la opinión popular y que saben discernir la verdad en medio de la confusión. El mundo se divide en dos grupos: aquellos que endurecen su corazón y se alejan de la verdad, y aquellos que se despiertan espiritualmente y buscan a Dios con más intensidad. A medida que la oscuridad crece, la luz también se vuelve más evidente. Cuando la mentira se vuelve más fuerte, la verdad resplandece con más pureza. Y si tú estás escuchando este mensaje, no es casualidad que seas alguien que todavía puede percibir esa luz. Muchísimas personas ya no la perciben, ya no sienten convicción, ya no sienten inquietud espiritual, ya no sienten el llamado de Dios. Viven anestesiadas por la rutina, distraídas por el entretenimiento, atrapadas en una realidad superficial que les impide ver que la eternidad está cada día más cerca. Jesús dijo que dos estarían en el campo. Uno sería tomado y el otro sería dejado. Dos estarían moliendo, una sería tomada y la otra sería dejada. En otras palabras, el fin no llega como una explosión visible, sino como una separación silenciosa. Mientras algunos viven preparados, otros viven dormidos. Mientras algunos se arrepienten y buscan a Dios, otros se burlan y lo ignoran. Y cuando llega el día decisivo, la diferencia entre ambos grupos se revela. La profecía no se nos dio para que especulemos, sino para que vivamos alertas. Vivir alerta no significa vivir con miedo, significa vivir con propósito. Significa que tus decisiones diarias tienen peso eterno, que tus pensamientos no son aleatorios, que tus acciones reflejan en quién has puesto tu confianza. Significa que, aunque el mundo se vuelva más oscuro, tú mantienes tus ojos en Cristo. La Biblia enseña que antes del fin habrá un avivamiento, pero no un avivamiento emocional lleno de espectáculos. Será un mover profundo donde personas en todo el mundo serán despertadas por el Espíritu Santo. Dios levantará voces que hablarán con valentía, personas comunes, no solo predicadores famosos, hombres y mujeres que se atreverán a vivir la verdad aunque el precio sea alto, personas que no doblarán sus rodillas ante la presión social, personas que no cambiarán el evangelio por aceptación, personas que serán luz real en medio de una sociedad que celebra la oscuridad. Pero también habrá una apostasía, un abandono masivo de la fe verdadera. Personas que alguna vez caminaron en la verdad se desviarán, buscarán enseñanzas más cómodas, rechazarán lo que les incomoda y cambiarán la verdad por mentiras, porque las mentiras se adaptan fácilmente al estilo de vida moderno. La línea entre la luz y la oscuridad se está volviendo más clara. Ya no existe el punto neutral, ya no es posible ser tibio. El mundo entero está siendo empujado hacia una decisión.
Y en ese escenario, la pregunta más importante no es cuándo será el fin, sino en qué lugar estarás cuando el fin te encuentre. Si has llegado hasta aquí, significa que estás buscando algo más que información. Estás buscando dirección, verdad, claridad, y Dios siempre responde a quienes buscan con sinceridad. No estás escuchando esto por accidente. Dios está tocando tu corazón. Te está diciendo que despiertes, que vuelvas a Él, que limpies tu vida, que tomes decisiones, que vivas en santidad, que permanezcas firme. En la siguiente parte veremos cómo encajan los juicios de Apocalipsis, cómo el escenario global actual se alinea con estas profecías y cuál es el papel de los que deciden caminar con Dios en medio de una generación que se aleja de la verdad. Lo que viene es aún más intenso, más profundo y más revelador. No te desconectes. Lo que estás por escuchar puede transformar tu manera de vivir este tiempo que nos tocó enfrentar. En la sección anterior comprendimos que las señales anunciadas por Jesús, por Daniel y por Juan no son advertencias vagas, sino un mapa espiritual que revela cómo el mundo avanzará hacia un punto crítico. Ahora avanzaremos más profundo en esa revelación, analizando cómo la situación global actual se conecta con los escenarios descritos en las Escrituras. No para generar miedo, sino para despertar claridad y entendimiento, porque la Biblia nunca reveló el futuro para aterrorizar, sino para preparar. Si observamos con atención, nunca en la historia de la humanidad se había visto una convergencia tan precisa de factores políticos, culturales, tecnológicos y morales que encajaran tan estrechamente con las profecías bíblicas. Lo que en otras generaciones parecía imposible o simbólico, hoy es plenamente viable. Sistemas de vigilancia masiva, control financiero digital, manipulación mediática, polarización social extrema, ideologías que redefinen no solo la moral, sino la misma identidad humana y un clima espiritual que promueve el engaño disfrazado de progreso. Todo esto prepara el terreno para un liderazgo mundial que concentrará poder como nunca antes. El libro de Apocalipsis describe un sistema en el que ningún ciudadano puede comprar ni vender sin un permiso central. Durante siglos esta idea parecía absurda porque ningún gobierno tenía la capacidad de controlar la economía global a ese nivel, pero en la actualidad vivimos en un mundo completamente interconectado. Las monedas digitales de Banco Central están siendo desarrolladas, los métodos de identificación biométrica avanzan con rapidez y la aceptación social de intercambiar privacidad por comodidad ha aumentado dramáticamente. La gente se ha acostumbrado a entregar sus datos, sus decisiones y su vida diaria a plataformas que lo saben todo. Y ese condicionamiento social no es casualidad, es el ambiente perfecto para que un sistema global unificado pueda surgir sin resistencia significativa. La Biblia explica que este sistema no será impuesto con violencia inicial, sino presentado como una solución necesaria para la estabilidad y la seguridad. Cuando el caos económico y social se vuelva más evidente, el mundo pedirá orden. Y ahí es donde la figura del anticristo encajará perfectamente. No como un villano en apariencia, sino como un líder brillante capaz de prometer lo que las naciones han buscado durante siglos. El deseo de paz, de justicia, de unidad y de prosperidad será utilizado como herramienta para concentrar poder en una sola autoridad mundial. Personas cansadas de la inestabilidad cederán sus libertades sin darse cuenta de que están abriendo la puerta a una de las mayores amenazas espirituales de la historia humana. Pero las Escrituras también revelan que este sistema no podrá consolidarse sin enfrentar oposición espiritual. En Apocalipsis se describe una batalla que ocurre en el cielo donde Miguel y sus ángeles derrotan al dragón. Este evento marca un antes y un después, porque a partir de ese instante, Satanás queda confinado totalmente a la tierra y ya no puede acceder al ámbito celestial. Su presencia intensificada en el mundo físico acelerará las manifestaciones del mal. Ideologías destructivas se propagarán con mayor fuerza, las naciones entrarán en tensiones profundas, la violencia se multiplicará y el engaño se volverá parte de la cultura global. No será un periodo gobernado solo por decisiones humanas, sino por una influencia espiritual directa que buscará arrastrar a millones hacia la confusión. Aún así, la Biblia no presenta este escenario como una derrota para los hijos de Dios.
Todo lo contrario, este periodo también será el tiempo donde la fidelidad será más valiosa. La Escritura dice que el justo vivirá por la fe, y esa fe no será teórica, será una convicción capaz de sostener a quienes decidan mantenerse firmes. Durante estos tiempos habrá personas que despertarán espiritualmente como nunca. Hombres y mujeres que quizá vivieron años en tibieza o indiferencia, serán sacudidos por el Espíritu Santo y entenderán que ha llegado la hora de vivir una fe auténtica, profunda y firme. La presión no los destruirá, los purificará. Las dificultades no los harán retroceder, los fortalecerán. Y mientras muchos se entregan a la mentira, habrá un remanente que resplandecerá como luz en medio de la oscuridad. Una de las advertencias más claras que Jesús dio es que en los tiempos finales la maldad aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. Esto significa que personas que alguna vez caminaron en la verdad se cansarán, se llenarán de resentimiento, de amargura o de indiferencia espiritual. La presión del ambiente será tan fuerte que quienes no estén firmemente arraigados en la palabra comenzarán a ceder. Pero también significa que quienes permanezcan fieles destacarán aún más, porque la fidelidad se volverá un acto de valor extraordinario. Vivir en santidad será una declaración de guerra espiritual. Amar sinceramente será un acto contracultural. Mantener integridad será una hazaña. Y cada persona que decida mantenerse fiel será sostenida por Dios de manera especial. El libro de Daniel explica que los entendidos resplandecerán como el firmamento. Esto no se refiere a inteligencia humana, sino a discernimiento espiritual. Los entendidos no son los que saben más Biblia, sino los que viven lo que saben. Los que tienen un corazón sensible para escuchar a Dios en medio del ruido del mundo. Los que reconocen la hora espiritual en la que viven y se preparan. Los que no se dejan distraer por los conflictos artificiales que el sistema del mundo crea. Los que saben distinguir lo temporal de lo eterno. Los que entienden que la verdadera batalla no es política, ni cultural, ni económica, sino espiritual. Cuando Juan describe los juicios del Apocalipsis, está mostrando cómo Dios ejecutará justicia sobre un mundo que ha decidido rechazar deliberadamente la verdad. Durante años, Dios ha extendido su mano para reconciliar, advertir y corregir, pero llegará un momento en el que la humanidad cruzará un punto de no retorno, no por falta de misericordia divina, sino porque las personas habrán endurecido su corazón hasta el extremo, y es allí donde los juicios comenzarán. No serán actos de crueldad, sino actos de justicia contra un sistema que se ha vuelto completamente rebelde y destructivo. Muchos interpretan estos juicios como catástrofes aleatorias, pero cada uno tiene un propósito preciso. Algunos juicios exponen la fragilidad de los ídolos humanos, otros destruyen estructuras de poder injusto y otros confrontan directamente la arrogancia del sistema mundial. En cada juicio, Dios muestra que Él sigue gobernando sobre la historia y que ninguna potencia humana o espiritual está por encima de su autoridad. Sin embargo, en medio del juicio también hay misericordia. Dios no retira su mano, todavía llama, todavía advierte, todavía ofrece salvación a quienes quieran escuchar. Y muchos escucharán. La Biblia dice que una multitud incontable de todas las naciones vendrá a la fe durante la tribulación. Personas que hoy están lejos de Dios serán despertadas de manera radical. Gente que parecía indiferente será confrontada con la verdad. Corazones endurecidos serán quebrantados. Y lo que parecía el momento más oscuro de la historia se convertirá en el tiempo donde millones conocerán la luz de Cristo. Pero también habrá quienes, a pesar de ver claramente todo lo que sucede, se negarán a arrepentirse. Esta es quizá la advertencia más seria de todas. La capacidad del ser humano para resistirse a la verdad puede llegar a niveles extremos. Es por eso que la Biblia insiste tanto en no endurecer el corazón. La resistencia constante a la voz de Dios produce ceguera espiritual. Y cuando esa ceguera se instala, la persona ya no distingue el bien del mal. Lo que antes le parecía correcto, ahora le parece absurdo.
Lo que antes entendía como pecado, ahora lo celebra. Y en ese estado, incluso las advertencias más claras no penetran en el corazón. Jesús dijo que el mundo estaría como en los días de Noé. No porque vivieran exactamente las mismas situaciones, sino porque la gente viviría en indiferencia espiritual, comiendo, bebiendo, casándose, celebrando, haciendo planes, construyendo proyectos y viviendo como si nada espiritual estuviera ocurriendo, hasta que llegó el día en que la puerta del arca se cerró. Y cuando la puerta se cerró, ya no hubo segunda oportunidad. La misericordia de Dios había sido ofrecida por años, pero la generación de Noé decidió no escuchar. Este es el punto central que debemos comprender. Las profecías no son cuentos, no son metáforas románticas, no son advertencias simbólicas. Son realidades que se cumplirán tan claramente como se cumplieron las profecías del regreso de Israel, la restauración de Jerusalén y las señales que ya estamos viendo en nuestro tiempo. Y si esas profecías ya se cumplieron literalmente, las que faltan también se cumplirán. El propósito de entender todo esto no es caer en pánico, sino despertar a una vida intencional. Saber que Dios te llamó a vivir precisamente en esta generación, que tu vida tiene un propósito en este tiempo específico, que no naciste por casualidad ni estás escuchando este mensaje al azar. Dios está susurrando a tu corazón para que levantes tu mirada y entiendas que la historia se está moviendo hacia un punto final. En la siguiente parte vamos a entrar en la conclusión más profunda del mensaje. Veremos cómo debe prepararse una persona espiritualmente, qué significa vivir despierto en estos tiempos, cómo mantener firmeza cuando el mundo pierde el rumbo y cuál es el destino final de quienes deciden caminar con Dios. No te apartes ahora, lo que viene es la pieza final que completa todo el mensaje y te dará la perspectiva que necesitas para enfrentar este tiempo con paz, claridad y convicción. Llegamos ahora a la parte final de este mensaje, pero no al final de lo que Dios quiere hacer contigo. Todo lo que has escuchado hasta aquí no tiene valor si no produce transformación en tu interior. Las profecías no fueron dadas para satisfacer curiosidad intelectual ni para crear debates sin fruto. Fueron dadas para despertar, para preparar, para cortar las cadenas de la indiferencia espiritual y llevar a cada persona a una decisión. La palabra deja claro que no existe neutralidad en esta batalla. Nadie puede permanecer en el centro. Cada uno debe decidir si caminará con Dios o se dejará arrastrar por la corriente del mundo. Y he aquí donde la comprensión profética se convierte en un llamado urgente. Vivimos en la época en la que la verdad ya no es apreciada, sino cuestionada, donde la mentira se viste con lenguaje elegante, con aparente compasión y con apariencia de progreso. El engaño se ha vuelto sofisticado. La falsedad es promocionada como virtud y la rebelión se justifica con discursos de libertad. Frente a este panorama, muchos creen que no hay esperanza, pero la Escritura dice todo lo contrario. En medio del caos, Dios siempre ha levantado un remanente, siempre ha preservado un pueblo, siempre ha fortalecido a quienes deciden permanecer fieles. Y ese remanente no es un grupo débil ni escondido, es un grupo lleno de la luz de Cristo, lleno de convicción, lleno de firmeza, capaz de decir que no cuando el mundo entero dice que sí. La verdadera preparación para los tiempos finales no consiste en almacenar comida o buscar refugios aislados, sino en fortalecer el espíritu. Es en el corazón donde se libra la batalla más grande. Es en la mente donde se definen las victorias o las derrotas. Jesús dijo que aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre que edifica su casa sobre la roca. Vienen tormentas, soplan vientos, golpean los ríos, pero la casa permanece firme porque su fundamento no depende de circunstancias externas. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en ti. Quiere darte una fe que no tiemble, una paz que no se rompa, una esperanza que nada pueda apagar. Pero para vivir así es necesario tomar decisiones que no siempre serán cómodas. Una persona despierta espiritualmente no puede vivir igual que el resto. No puede abrazar las mismas ideas que destruyen. No puede consumir los mismos contenidos que degradan. No puede mantener relaciones que lo arrastran al pecado. No puede callar cuando la verdad necesita ser proclamada. No puede permitir que su vida sea definida por la presión social. El que decide caminar con Dios paga un precio,
pero ese precio no se compara con la recompensa eterna que Dios tiene preparada. En estos tiempos, caminar con Dios significa cultivar una relación diaria con Él, no de apariencia, sino de profundidad, no limitada a una oración ocasional, sino una vida constante de búsqueda. La oración se vuelve el respiro del alma. La lectura de la palabra se vuelve alimento indispensable. La obediencia deja de ser un sacrificio y se convierte en un acto natural de amor. No porque sea fácil, sino porque es imposible amar verdaderamente a Dios sin aprender a escucharlo, sin aprender a seguirlo, sin aprender a confiar en Él más que en uno mismo. Y es aquí donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Él no es una figura teórica, Él es el consolador, el maestro, el que revela, el que fortalece, el que corrige, el que guía. Sin el Espíritu Santo, incluso el cristiano más disciplinado sería incapaz de resistir la presión espiritual de este mundo. Pero con Él, el alma recibe una fortaleza que no proviene del carácter humano, sino del cielo. Es el Espíritu Santo quien despierta convicciones profundas. Es Él quien pone en el corazón el deseo de santidad. Es Él quien da valentía para enfrentar adversidades. Es Él quien te recuerda que no estás solo. Y cuando el mundo se convierte en un lugar cada vez más oscuro, el Espíritu se convierte en la luz interior que jamás se apaga. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Esta frase no indica que la salvación dependa del esfuerzo humano, sino que una fe genuina siempre produce perseverancia. El que ama a Cristo no abandona, no retrocede, no se rinde, se cae sí, tropieza sí, enfrenta debilidades sí, pero se levanta una y otra vez porque sabe a quién pertenece. La perseverancia no es fruto de la fuerza humana, sino del amor de Dios sosteniendo a su Hijo en medio de la tormenta. Muchos se preguntan cómo será el día en que Cristo regrese. Jesús dijo que su venida será visible, repentina e inconfundible. No será un evento oculto ni simbólico, será un acontecimiento real. El cielo se abrirá, la humanidad será testigo y toda rodilla se doblará. No habrá discursos que puedan negar lo evidente, no habrá ideología capaz de ocultar la gloria que cubrirá toda la tierra. Y ese día marcará el final definitivo del mal. La mentira será destruida, el engaño será expuesto, el anticristo y su sistema serán derribados, Satanás será encadenado. Y Cristo establecerá un reino de justicia donde no habrá corrupción, ni violencia, ni opresión. Un reino donde la paz no será un sueño, sino una realidad eterna. Ese día también será el día de la recompensa para los que permanecieron fieles. Cada lágrima será secada, cada lucha tendrá sentido, cada sacrificio será honrado. Cada oración ignorada por el mundo será escuchada en el cielo. Las cosas que ahora parecen pequeñas serán grandes delante de Dios. Y aquellos que el mundo consideró insignificantes serán reconocidos como herederos del reino. Ese es el destino prometido. Ese es el futuro que espera al que decide creer. Pero ese día también será un día de lamento para quienes rechazaron la verdad, no porque Dios quiera su condenación, sino porque eligieron caminar lejos de Él. Dios ofrece vida, pero no obliga a nadie. Él llama, invita, advierte, guía, pero deja que cada persona decida su camino. Y esa decisión determina el destino eterno. Es por eso que este mensaje es tan urgente. No porque el tiempo sea incierto, sino porque tu vida es limitada. Y la oportunidad de responder a Dios está disponible hoy, no mañana. Si has escuchado hasta aquí, significa que tu corazón está siendo tocado. No es casualidad que estés oyendo estas palabras. Dios está llamando a tu puerta y ahora te toca decidir si vas a ignorar su voz o si vas a abrir el corazón. No necesitas perfección, necesitas sinceridad. No necesitas religión, necesitas arrepentimiento. No necesitas méritos. Necesitas reconocer que Cristo pagó lo que tú jamás podrías pagar. Si deseas entregar tu vida a Jesús, si deseas comenzar de nuevo, si deseas caminar en la verdad, si deseas dejar atrás la culpa, la confusión, el miedo y la oscuridad, puedes hacerlo ahora mismo. Dios no te pide ritos, no te pide promesas que no podrás cumplir, no te pide explicaciones.
te pide el corazón. Si estás listo, repite estas palabras desde tu alma, no como fórmula, sino como decisión auténtica. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que he caminado lejos de ti y que he buscado respuestas en lugares que nunca pudieron llenar mi corazón. Hoy entiendo que tú eres la verdad, que tú eres la vida y que tú eres el único camino que puede salvarme. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mis cargas, mis temores y mi pasado. Creo que moriste en la cruz por mí y creo que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Desde este momento mi vida te pertenece. Guíame, enséñame y fortalece mi fe cada día. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Si hiciste esta oración con sinceridad, quiero decirte algo con absoluta convicción. No estás solo. Dios te ha recibido. El cielo te ha escuchado. Y hoy comienza una historia completamente nueva en tu vida. No perfecta, pero guiada por la gracia. No sin luchas, pero llena de propósito. No sin adversidades, pero sostenida por la fidelidad de Dios. Antes de despedirnos, quiero agradecerte profundamente por acompañarme hasta el final de este mensaje. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu disposición a escuchar verdades que a veces duelen, pero que transforman. Te invito a seguir con nosotros, a suscribirte al canal, a dejar tu comentario, a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Cada vez que apoyas este contenido, estás ayudando a que la palabra llegue a más personas y toque más vidas. Que el Señor te bendiga, te guarde, ilumine tu camino y fortalezca tu espíritu. Que su paz te acompañe en cada decisión y que su presencia sea tu refugio permanente. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga siempre. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol que ilumina todos tus muros.